Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces, algo nos sucede que puede resultar incómodo, que nos causa infelicidad, puede herirnos, lo que sea. Y lo que decimos es, jamás lo vi venir. Tal vez estamos conduciendo un auto, tenemos un accidente y ¿qué decimos? Nunca vi venir ese auto. Nunca vi que este evento me fuese a ocurrir. Me tomó por sorpresa. Estaba equivocado. Tuve una mala percepción. Es fácil entender cómo una mala percepción puede afectar negativamente nuestra vida en una variedad de áreas diferentes. Pero aquí está la enseñanza para ti hoy en este mensaje. Cuando tienes una percepción deficiente de quién es Dios, de cómo se conduce, cuál es su naturaleza, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, cuando no tienes una perspectiva correcta sobre estas cosas, eso te conducirá a un desastre eterno. Es muy importante que tengamos la perspectiva correcta acerca de Dios. Y una vez que recibas esa perspectiva correcta, ¿sabes lo que dice la Escritura? Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es confiable. Nunca seremos sorprendidos, una vez que conozcamos al Dios verdadero, no seremos sorprendidos por cómo Él actúa. Lo único que tal vez nos sorprenda, y será una excelente sorpresa, es cuán amoroso, cuidadoso, misericordioso, generoso y perdonador es Él realmente. Y esas cosas, serán fuente de gran gozo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo número 9. Bien, este salmo, de nuevo, tiene lo que hemos aprendido a llamar una inscripción. Muchas veces es el primer verso en hebreo. Normalmente, en otros idiomas encontramos que es un subtítulo o una declaración que aparece antes del primer verso. Debemos recordar que la inscripción también forma parte de la Escritura. No es algo que alguien humanamente añadió, no es la opinión de un escriba o de un editor. Es también palabra de Dios. Y noten qué dice esta inscripción. Es una instrucción, como la mayoría de ellas tienden a ser, para el líder de la alabanza, el director del coro, el músico principal, el que está dirigiendo esta experiencia de adoración a través del libro de los Salmos. Leemos en el verso 1 en hebreo, al director musical, el líder del coro, con respecto a la muerte del Hijo. Muchas personas interpretan esto como que David escribió este salmo, y puede que sea cierto, tras perder a su hijo Absalom o Absalón. Puede que ese sea el caso, pero no lo especifica así. Simplemente es un salmo que se recita en tiempos de mucha dificultad. Como vemos aquí, ante la muerte de un hijo. ¡Qué experiencia tan trágica! No importa por qué ocurrió o cuáles fueron las circunstancias, es algo trágico y lleno de gran dolor. Algo extremadamente difícil de superar. De hecho, hay personas que han perdido un hijo y nunca vuelven a ser los mismos.
nunca se recuperan verdaderamente, no vuelven a ser quienes eran antes de recibir esa noticia horrible de que su hijo o su hija ha muerto. Por lo tanto, lo que leemos aquí es de máxima importancia. Y lo que Dios nos está revelando aquí es lo siguiente. Los eventos, incluso las experiencias trágicas y horribles que nos ocurren, como la muerte de un hijo, esas cosas horribles no cambian quién es Dios. Estas cosas no cambian cómo Él se comporta y, por lo tanto, no debemos permitir que estas experiencias horribles, sucesos, acontecimientos, tragedias, afecten nuestra percepción de Dios. No importa lo que suceda, Dios es Dios y Él es digno de alabanza y de acción de gracias. En realidad, la verdadera ayuda en estos tiempos difíciles es participar de una genuina adoración. Porque una de las enseñanzas concernientes al significado de la adoración, de esa palabra bíblica para adoración en la Escritura, y se usan distintas palabras, pero una de las ideas de adoración, bíblicamente hablando, es acercarse a Dios. Por medio de la adoración nos acercamos y experimentamos la presencia de Dios. En tiempos como cuando se pierde un hijo, necesitamos experimentar a Dios. Necesitamos su presencia en nuestra vida. Sin su presencia, no sé cómo alguien pueda seguir adelante. Así que leemos, una vez más, al músico principal concerniente o con respecto a la muerte de un hijo. Un salmo de David. Leamos ahora el verso 1 en español, que es el 2 en hebreo. ¿Qué hace David? Leemos. Yo daré gracias. Es una sola palabra en hebreo. Yo daré gracias. Normalmente esperaríamos que dijera a continuación, Le Hashem, al Señor. Pero David está haciendo una declaración. Daré gracias, oh Señor. Lo que David le está comunicando a su Dios es que esta experiencia no cambia cómo Él se comporta con respecto a Dios. No permitas que las experiencias de tu vida, o que las tragedias como la que estamos mencionando en este pasaje, o cualquier otra cosa, cambien tu visión, tu percepción de Dios, si esa percepción de Dios ha estado arraigada y fundamentada en la palabra de Dios. Este libro es la verdad. Revela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la realidad de quién es Dios, su personalidad. Y si aprendemos estas cosas directamente de las Escrituras, nunca deberían ser alteradas o cambiadas. Eso es lo que David está diciendo. Él dice, daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón. Y eso significa con la misma esencia de su ser. Con cada pensamiento, con toda su mente. Nada cambia su percepción, sus pensamientos. Hay una estrecha relación entre pensamiento y corazón. Como el hombre piensa en su corazón, dice Proverbios. David está diciendo, daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón. Y yo anunciaré, o literalmente yo diré. Es una palabra singular porque está relacionada también con el término hebreo para contar. Así que dice, voy a contar o a relatar, voy a anunciar todas tus obras maravillosas. Esto es importante porque David está sufriendo. Él ha perdido a un hijo, pero sin embargo, él no permitirá que esa pérdida lo consuma. Él comenzará a enfocarse en lo maravilloso que es Dios. Comenzará a enfocarse, recordarlo y compartirlo, a dar testimonio de que lo que ha sucedido en su vida no cambia lo maravilloso que es Dios, lo asombroso que Él es.
No permitas que estas cosas que causan dolor, miseria, tristeza, una pena inmensamente grande, no dejes que nada de eso cambie tu percepción de Dios. Enfócate en las obras buenas de Dios. No culpes a Dios por el pecado que hay en este mundo o por las consecuencias del pecado. Ten la seguridad de algo. Dios no provocó que tu hijo o tu hija muriese. Cuando enfrentas situaciones adversas, Dios no es la fuente que las produce. La fuente es la maldad, y la maldad está relacionada con el pecado. Mucho de lo que ocurre en nuestra vida, que es incómodo, que es doloroso, que causa aflicción y nos llena de tristeza, se debe a que el pecado está en el mundo. Así que no culpes a Dios por la creación del pecado. El hombre eligió el pecado y con eso todas estas horribles consecuencias entraron al mundo. Luego dice, mira ahora el siguiente verso. Y aquí encontramos un término para alegrarse. Yo me alegraré y me regocijaré. Y aquí está la clave, en ti. Cuando leo este salmo, veo una progresión. Veo a David, primero y principal, recordando, diciendo, recitando, enumerando, haciendo un inventario de las cosas buenas que Dios ha hecho. Cuando hacemos eso, podremos entrar a su presencia. Por eso dice aquí, me regocijaré. No dice por ti ni por causa tuya, sino que dice en ti. David está experimentando un gran beneficio, y ese es el de estar en una relación de pacto con Dios, y luego añade, yo cantaré, y esta es una palabra para cantar a manera de alabanza. Dice, cantaré, Shimcha Oyom, a tu altísimo nombre. Donde dice altísimo nombre, no usa Yud-Hei Vav-Hei, sino que simplemente vemos la palabra Shem, nombre, tu nombre, oh Dios, con la palabra Elión. Y eso habla de aquello que es lo más alto, lo mejor, aquello que está por encima de todas las cosas. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje es, busca que el carácter de Dios sea tu carácter. Cuando te vuelves semejante a Dios, y ten cuidado, nunca nos volveremos dioses ni somos pequeños dioses, eso es una herejía. Pero cuando nos conducimos como Dios se conduciría, las cosas cambian. Verán, Dios, y esto es muy importante, Dios no necesita nada. A Dios no le hace falta nada personalmente para sí mismo. Dios no carece de nada. A Dios ni le falta ni le sobran recursos. Dios es perfecto siempre. De hecho, nunca hubo un tiempo en que Dios no fuera perfecto. Por eso, Él nunca nos llama a hacer algo para su propio beneficio. Él nos llama y nos manda a hacer cosas para nuestro beneficio o para el beneficio de otros. Aprende este principio. Cuando beneficias a alguien más, encontrarás satisfacción y gozo en eso. Lo que David está haciendo es enfatizar el carácter de Dios y cómo este nombre exaltado de Dios, su carácter, está por encima de todas las cosas. Queremos que ese sea también nuestro carácter. Verso 4 en hebreo, 3 en español. Tenemos enemigos, pero cuando tenemos la percepción correcta de Dios, porque muchas veces Dios permite, Él no provoca esto, pero sí permite que pasemos por circunstancias difíciles en las que sufrimos el ataque de los enemigos que hay en este mundo, y esos enemigos están aquí por una razón. Debemos entender que Dios es mayor que estos enemigos y por lo tanto Él dice en el verso 4 en hebreo, 3 en español, cuando se vuelven, y esto habla de volverse atrás, cuando mis enemigos se regresan y vuelven atrás. Él está hablando aquí de algo que hace Dios,
porque solo Dios puede hacerlo. Fíjense, enemigos. Este verso nos habla de adversarios que son más grandes y numerosos que tú. Y lo único que los puede hacer retroceder es Dios. Si intentas librar tus propias batallas y tratas de hacerlo con armas humanas, serás la persona más miserable del mundo. En serio, enfrentarás aflicciones extremadamente grandes. Deja de luchar en la carne. Deja de batallar en lo físico. Entiende lo que Dios está diciendo aquí. Él es el único que puede hacer que tus enemigos retrocedan y que vayan hacia atrás. En referencia a estos enemigos, Él dice, ellos caerán. Es una palabra para tropezar. Es un término para caer derrotados. Ellos serán derrotados y perecerán delante de ti. Esta palabra ti, aquí, si leemos con cuidado, se refiere a Dios. Caerán ante Dios, no ante nosotros. Nosotros simplemente nos volvemos beneficiarios ante la derrota de los enemigos de Dios. Ellos son derrotados delante de Él y por lo tanto nosotros cosechamos y compartimos ese gozo y los beneficios de que los enemigos sean derrotados. Verso 4. Porque tú has hecho, y debemos entender esto, este enemigo, y podemos referirnos al enemigo principal, Satán, Satanás. Él ha sido derrotado. ¿Cuándo? En la cruz. Y por lo tanto, debemos entender que ese juicio ya ha sido pronunciado, ya ha sido sentenciado por completo, y simplemente estamos esperando cosechar su fruto. Pero Satanás ya fue juzgado, condenado y derrotado. Él lo sabe, pero no quiere sucumbir hasta que tenga que hacerlo. Él no tiene una actitud arrepentida en lo absoluto, pero él ya fue derrotado. Así que David está hablando y dice, tú has hecho mi juicio, y luego tenemos simplemente otro sinónimo para juicio. En hebreo tenemos la palabra dayan para juez y la palabra shofet, que son palabras diferentes pero que en esencia son términos distintos que hablan de juicio. Así que Dios ya ha llevado a cabo el juicio. Ha dictado un veredicto. Él tiene el poder para lograrlo y solo estamos esperando el resultado de ello. Por esto Él dice, avanzando, Dios, tú te has sentado, Él ya ha tomado asiento sobre el trono, y Él es Shofet Tzedek, Él es un juez justo. Sabemos que Él es el juez justo, pero esto simplemente lo describe. Él es un juez justo, y por esto, como hablamos anteriormente, la semana pasada, debemos ser personas que buscan la justicia. Esa debe ser nuestra percepción. Eso es lo que debe apasionarnos. Eso es lo que debemos perseguir. Eso es lo que nos debe motivar. La justicia. Cuando vivimos así, descubriremos que ese juez justo, el único juez justo, está sobre el trono y que Él, en el momento adecuado, de la manera correcta y con los medios idóneos, hará que se produzca el resultado de su juicio. Verso 6 en hebreo, 5 en español. Aún hablando de Dios, y esto es muy importante, les mencioné antes que los salmos conforman libros llenos de alabanzas. Estos libros son fundamentales en la adoración, y sabemos tradicionalmente que dentro de los libros de los salmos tenemos 5 libros más pequeños. Por esto hablamos de los libros de los salmos desde una perspectiva judía. Generalmente en el cristianismo simplemente se le conoce como el libro de los salmos, y no está mal, pero lo que él está revelando aquí es lo siguiente. Este libro, el libro de los salmos, nos enseña sobre la adoración. Y es fácil notar cuán centrado en Dios está el libro de los salmos. Cómo siempre nos lleva a enfocarnos en Dios, en lo que Él ha hecho,
en lo que Él hará, en cuál es su voluntad y que toda la gloria, alabanza, adoración y acción de gracias son para Él. Él es el centro. Por eso es que resulta espiritualmente tan peligroso cuando la adoración no tiene como enfoque a Dios, sino al hombre, y cuando se hace para el placer del hombre. No, la adoración es para el placer de Dios, para que le atribuyamos a Él toda acción de gracias, alabanza y adoración. Pero con demasiada frecuencia hoy, esos principios son violados. Así que David está hablando, y noten lo que dice. Tú reprendiste a las naciones. En este contexto, el término naciones se refiere a toda persona que no tiene una relación de pacto con Dios, que forma un pueblo sin pacto. Y él dice, tú reprendiste a las naciones, y la idea aquí es que hiciste perecer a los impíos. Esta palabra para perecer implica su total destrucción. Dios, a través de su juicio, producirá la destrucción de los impíos. Y todo esto está en tiempo pasado, porque aunque los efectos de ello no se han manifestado, ellos ya fueron condenados y derrotados en el juicio. Solo estamos esperando que este juicio se haga manifiesto. Segunda parte del verso 6, 5 en español. Su nombre tú has borrado, los has eliminado, Leolam Vaed, por siempre. Y hasta. Esa es simplemente una manera hebrea de decir por siempre y siempre, o por los siglos de los siglos. Su nombre, y el término nombre puede ser sinónimo, en ciertos pasajes, de su memoria. No habrá memoria de los impíos, de los malos, de aquellos que no tienen conexión de pacto con Dios. No serán recordados ni reconocidos, simplemente se desvanecerán en la eternidad. Pero nosotros perduraremos por la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, hablamos del reino. Hablamos del establecimiento de un reino que es para siempre. Es un reino eterno. Esa es nuestra hora más gloriosa, que continuará y continuará por toda la eternidad. Por eso Dios es tan bueno. Así que Él dice que su nombre será borrado para siempre. El enemigo, y aquí aparece en singular, pero la implicación es que habla de todos los enemigos. Dice, ellos, y esta palabra es tamú, ¿y qué significa? Ellos llegarán a su fin. Y ese fin, como dije, es eterno, pero su fin está llegando y ya no existirán más. Ellos enfrentarán Haravot Menetzach, destrucción eterna. Por eso es que no hablamos de una aniquilación y punto, sino que su destrucción, su juicio, es eterno. Será algo continuo. Nosotros no recordaremos eso, pero ellos experimentarán una destrucción eterna. Y sus ciudades, ahora en este mundo, y el libro de Apocalipsis habla de esto, sus ciudades serán desarraigadas, y dice que su memoria también perecerá o será destruida. Y la palabra para memoria es zaher. Es una palabra importante. Como sustantivo es zahar en vez de zaher, pero lo importante es que es una palabra de pacto. Hemos visto, y lo he mencionado muchas veces, que cuando la Biblia dice que Dios recuerda algo, lo que implica es su compromiso de pacto. Y debido a que no habrá memoria para ellos, sabemos que sencillamente no tienen una relación de pacto con Dios. Así que el enemigo se enfrentará a una destrucción eterna. Ese es su fin. Sus ciudades serán desarraigadas y su memoria perecerá. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Y el Señor por siempre se sentará. Algunas Biblias dirán morará, y está bien, pero es una referencia
a la última vez que vimos esta palabra, la Shevet. Aquí tenemos Yeshev. Y la última vez que la vimos fue cuando dice que Él se sienta sobre el trono y el juicio de Dios nunca será removido. Él nunca será reemplazado. Así que por siempre, oh Señor, dice que Él se sentará, porque Él ha preparado, y esta es una preparación continua, Él ha preparado, y esta preparación arrojará un resultado eterno, porque en su juicio, Él ha preparado su trono para juzgar. Y es algo constante, algo que permanece, sucede ahora, mañana y por todos los siglos. Verso 9, o verso 8 en español. Y Él juzgará, y dice, Tibol, al mundo. Esto significa toda su creación. Él juzgará al mundo con justicia. Es por eso que debemos entender la justicia y debemos vivir justamente. Es solo a través de la palabra de Dios, de esa revelación y esa verdad, solo por medio del poder, la unción y la provisión del Espíritu Santo en nuestra vida y lo que Él produce, es que podremos vivir rectamente. Y somos llamados a vivir justamente. Anoche estaba escuchando un mensaje muy antibíblico. Y el predicador compartió un ejemplo. Ahora, esta persona siempre, quiero decir, él nunca pierde una oportunidad para decir algo malo sobre nuestra fe, sobre la iglesia. Y lo hace porque quiere que la gente lo ame, que venga a su iglesia y no vaya a otra iglesia, porque su iglesia es diferente, es mejor y no tiene todo ese negativismo de las demás. Bueno, el problema es este, y lo he venido escuchando durante varios años, y es verdad. Él nunca comparte un mensaje negativo. Él nunca habla de convicción de pecado, nunca habla de verdadero arrepentimiento. Él nunca habla ni identifica lo que es el pecado, y nunca habla de la necesidad de entrar en una relación de pacto con Dios. Cuando se dirige a la audiencia, Él les dice, si no eres cristiano está bien, pero no está bien. Necesitas ser un creyente, necesitas entrar en el nuevo pacto. Y aunque Él usa el término evangelio, nunca es claro en cuanto a cómo puedes asirte de ese evangelio. La razón por la que digo todo esto es la siguiente. Él estaba dando un ejemplo sobre alguien que él conoce y decía, ¿saben? Esta persona podría estar aquí en la casa de Dios y miraría a las personas y diría, vaya, estas personas son tan justas, hablan rectamente, hablan de lo malo que es el pecado. Y él decía, todo eso suena bien y es cierto, pero honestamente, yo jamás podré ser así. Yo nunca seré como una de estas personas. Y el pastor dijo que si la iglesia actúa así, su amigo caminaría a la parte de atrás del edificio y simplemente saldría por la puerta trasera para nunca regresar. ¡Qué tergiversación de la verdad! Dios es justo y recto y Él quiere que nosotros seamos justos y rectos. Es a través de una relación con Él, de una relación basada en el nuevo pacto, que nos esforzaremos para vivir una vida de rectitud. Aquel que está en el Mesías se vuelve justo. No bajes los estándares. Debemos esforzarnos. Por lo tanto, señalar el pecado, decir que algo está mal y que es pecado, no significa alejar a las personas, significa amarlas. Es un llamado de atención para que vengan a la luz, que vengan a la justicia, y por eso vemos aquí que esto dice en la Escritura. En el verso 9, que es el 8 en español, dice, porque Él juzgará al mundo con justicia. Él juzgará, aquí hay otra palabra para juzgar, pero realmente no encuentro otra manera para traducirla. Él juzgará a las naciones con rectitud. Por lo tanto, no podemos descuidar lo que la Escritura dice que es lo recto, lo que la Escritura llama justo. Y por lo tanto debemos señalar lo que no es recto y lo que es injusto.
Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Y cómo tenemos la percepción para reconocer esto? A través de los mandamientos. Este mismo pastor que les mencioné insiste en desvincular el mensaje del Evangelio de los mandamientos de la Biblia. Él dice, nadie quiere escuchar estos mandamientos, nadie quiere que se le den estos requisitos pesados. Son los requisitos de Dios, es la verdad de Dios. Y es el mismo Dios quien dice, mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Porque cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, estos mandamientos se convierten en el tema que nos apasiona. No seremos personas que nunca quieren escucharlos o hablar de ellos, porque estas reglas son reglas que traerán alegría y gozo. Nos capacitan y nos enseñan sobre las expectativas de Dios para que podamos llevarlas a cabo mediante su poder, por su Espíritu Santo en nosotros. La santidad es buena. Así que leemos en este pasaje que Él juzgará, leamos cuidadosamente, Él juzgará a las naciones con rectitud, y acontecerá que el Señor, que Él, y lo que tenemos aquí es la palabra gav, que es un término para ser levantado, estar en un lugar levantado, elevado, fuera del alcance del enemigo. Y dice aquí que el Señor hará eso. Él será un refugio. Él colocará un refugio que se encuentra fuera del alcance del enemigo. Él hará eso para aquel que ha sido quebrantado, el que ha sido aplastado. Él lo levantará y esa es la idea, que aquellos que han sido aplastados, Dios los levanta y los coloca en ese refugio que está fuera del alcance del enemigo. Él usa esa misma palabra, misgav. Dice que Él será un lugar exaltado, un refugio en tiempos de angustia. Y noten que no dice en un tiempo de angustia, sino en tiempos, en plural, en tiempos de angustia. Confiarán en ti, ¿quiénes? Aquellos que conocen tu nombre. Y yo subrayaría esto, aquellos que conocen el nombre. Aquí está el problema. Muchos no están enseñando lo correcto, lo que es bueno, lo que es apropiado, los estándares de Dios. Porque para enseñar los estándares de Dios, también hay que enseñar lo que es el pecado. Y eso es lo que hace tanta falta hoy. Muchos piensan, y ciertamente tienen razón en esto, que para llenar un gran auditorio, y no lo llaman santuario, sino que prefieren usar ese término secular, para llenar un gran auditorio o un estadio, no puedes hablar de pecado. Bueno, yo preferiría hablarle a 2 personas, pero con la verdad, compartiendo y enseñando los estándares de Dios, que enseñarle a un estadio repleto de personas que van a vivir una vida de impiedad y que realmente no quieren entender el carácter de Dios. Por eso dice, presta atención a esto, los que confían en ti, y esta palabra para confiar implica seguridad. Aquellos que tienen seguridad, confianza en ti, ellos conocen tu nombre. Nombre significa carácter. Ellos conocen el carácter de Dios, porque tú, y de nuevo, David siempre hablando personalmente con Dios, porque tú no dejarás, tú no has dejado o abandonado a los que te buscan, oh Señor. Así que tienes que buscar a Dios por su nombre, y solo puedes buscar a Dios por su nombre si conoces su carácter. Si no conocemos los estándares de Dios, entonces seremos engañados. Les daré un ejemplo. Hay personas que enseñan equivocadamente que el ídolo islámico llamado Alá es el mismo Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Eso es ridículo. Incluso los musulmanes saben que eso es una gran mentira. Es triste que tanta gente dentro del judaísmo ortodoxo y del cristianismo hayan sido engañados. La verdad es que Alá y Hashem no son el mismo. Y lo sabemos porque si examinas el carácter, los estándares, los objetivos de Alá,
hallarás que no tienen nada que ver, absolutamente ninguna conexión con el Dios bíblico, el Dios de las Escrituras, el Dios de Israel. Por tanto, si no conoces los estándares de Dios, ¿y dónde conoces los estándares de Dios? En su ley, en sus mandamientos. Entonces, si no conoces los estándares de Dios, no conocerás el carácter de Dios. Y por ende, si no conoces el carácter de Dios, serás llevado a creer en un nombre de Dios que no es el nombre de Dios. En consecuencia, a causa de eso, no tendrás esperanza y de igual forma no serás capaz de buscarlo. Él dice, porque Dios, tú no has abandonado a los que te buscan, oh Señor. Y esta no es la palabra Elohim, no es ningún otro nombre de Dios, sino que es el nombre sagrado de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, que habla de este Dios que es único y trascendente. Ahora mira el verso 12, o el verso 11 en español. Canta al Señor. ¿Canta a quién? Al que está sentado, o que habita en Sión. Te garantizo algo. No encontrarás esto en el Corán. No encontrarás en ninguna otra religión una declaración sobre el Dios que se sienta en Sión. Sabemos que Sión es una palabra de reino, pero ellos no aman a Sión. Ellos quieren dominar y cambiar el nombre de Sión. Ellos no usan ese término porque Sión habla de la excelencia de Jerusalén. ¿Saben? Hay algo más sobre este mismo individuo al que me referí antes, y como dije, lo he venido escuchando durante bastante tiempo, y he visto cómo ha pasado de usar el término Israel para usar ahora el término Palestina. Él está confundido con el vocabulario, porque está confundido con la naturaleza de Dios. Verán, debemos ser personas que se apoyan en la terminología bíblica. Sión es un término maravilloso. Jerusalén. No hace mucho tiempo, unos buenos amigos, ellos son amigos míos y de mi esposa Rivka, me pidieron que viera un video, lo cual hicimos porque son buenos amigos. Y viendo el video, noté algo. Vi personas que decían, ¿sabes? El templo realmente no está donde está el templo, en el monte Sión, sino que está más abajo, en la ciudad de David. Bien, esa es una gran mentira. Y me llamó mucho la atención que aquellos que enseñaban esa falsedad, en lugar de hablar sobre el monte del templo, estaban usando un término islámico, un término muy significativo, un término islámico para hablar sobre el monte del templo. ¿Por qué razón? Porque fueron confundidos y engañados por la falsedad de la religión islámica, creyendo que Alá y Jehová, el Dios de Israel, son lo mismo, pero no es así. Esta gente en el Salmo no conocía la naturaleza de Dios, el nombre de Dios, y por lo tanto no podían buscar a Dios correctamente. Dice aquí, de nuevo en el verso 12 en hebreo, 11 en español, canten al Señor, al que habita en Sión, y declaren entre los pueblos sus obras, lo que Él ha hecho. Por eso, si pretendes desligar el Antiguo Testamento del Nuevo, eres un falso maestro, porque es a través del Antiguo Testamento que vemos tantas cosas maravillosas y extraordinarias que Dios ha hecho, y aprendemos en gran manera acerca de su carácter y naturaleza. Solo así podremos entender sus expectativas. Muchas de las obras de Dios manifiestan su fidelidad a sus mandamientos. Es decir, si Dios se convirtiera en hombre, como de hecho lo hizo, Él guardaría los mandamientos, los cuales Yeshua ciertamente guardó. Vemos esa fidelidad en el Antiguo Testamento, en cómo Dios se comportó, lo que Él hizo, sus obras. Por eso nos dice que declaremos sus obras
entre los pueblos, y esto se refiere a los pueblos no judíos. Verso 13 en hebreo, 12 en español. Porque, y aquí tenemos la palabra doresh. Doresh es una búsqueda intensa. He mencionado esto en algunas de mis otras enseñanzas y es tan significativo que veamos cuando las palabras se repiten, cuando ciertas palabras se mencionan varias veces en la Biblia. Y eso es por una razón. En líneas generales es para dar énfasis, pero aquí estábamos hablando, si leemos hacia el final del versículo 12 en español, que habla de que Dios no desamparará, no dejará ni abandonará a aquellos que le buscan. Y ahora habla de que Dios busca algo. ¿Y qué busca Dios? Bueno, es la palabra en hebreo para sangre, en plural, damim. Es un término que simplemente habla de juicio. Habla de vida. Dios buscará su juicio. Él tomará su vida. Él actuará en su sangre, es decir, derramando su sangre, llevándolos a la muerte. Ese es el Dios de la Biblia. Y Él hace algo, sigan leyendo. Y Él no olvidará el clamor de los... Y hay un desacuerdo sobre si esta palabra debe traducirse como afligidos, los afligidos, o los humildes. Existe una gran similitud entre la palabra aniyim y la palabra anavim. Así que dice que Él no olvidará, o sea que Él los recordará. Dice que Él no olvidará los clamores, bien sea de los empobrecidos o de los humildes. Verso 13 en español o 14 en hebreo. Sé misericordioso conmigo, oh Señor, y mira, contempla mis aflicciones o mi pobreza, y a mis enemigos, míralos, y levántame. Él usa la palabra mei robemi. Levántame de las puertas de la muerte. David está orando aquí, suplicando y pidiéndole a Dios que le dé vida, que no permita que sus enemigos y su aflicción lo hagan entrar por las puertas de la muerte, las puertas del Seol. Verso 14. Para que yo... Si David encuentra la liberación de Dios, ¿qué hará? Él dice, para que yo, o por esa causa, yo mencionaré, yo relataré, yo contaré toda tu alabanza. Y en las puertas de... Aquí por segunda vez menciona a Sión. En las puertas de la hija de Sión me regocijaré en tu salvación. Noten que hay una conexión entre Sión y salvación. La salvación siempre se relaciona, como digo con frecuencia, con la victoria. Y el lugar de la victoria es Sión, que como también les he dicho, es una palabra de reino. Así que David no quiere descender las puertas de la muerte. Él quiere experimentar ser levantado hacia el reino de la victoria. Y con respecto a los goyim, y este término aquí se relaciona con aquellos individuos que no tienen una relación de pacto. Y yo creo que estamos hablando de una relación de nuevo pacto con Dios. Aquellos que no tienen una relación de nuevo pacto con Dios, ellos serán hundidos, ellos se hundirán. Es una palabra para ahogar. Ellos se ahogarán en la fosa que ellos mismos hicieron. Lo que significa que sus propias acciones, sus propios estilos de vida, sus propias obras provocarán su derrota. Y en esta red, dice, la cual ellos ocultaron, sus piernas serán tomadas o capturadas. Así que ellos descubrirán que son sus propias acciones, sus hechos, sus planes, sus objetivos, los que acarrearán su propia derrota. Verso 17 en hebreo, 16 en español. Da a conocer, oh Señor, el juicio que has hecho. Así que Dios dará a conocer el juicio que Él ha hecho. Y en la obra, en la actividad de sus manos,
Esta es la palabra para palmas, literalmente. Dice que eso se convertirá en una trampa para los malvados. Entonces, Dios actuará, Él traerá juicio y Él pondrá una trampa para los impíos. Y luego noten cómo termina el verso 17, que es el 16 en español. Es la palabra higaion, selah. Higaion significa lógico. Cuando tenemos la percepción correcta de Dios, vamos a ver las cosas lógicamente. Pero se trata de la lógica del reino. Vamos a tener una perspectiva celestial. Todo esto tendrá sentido para nosotros, pero comienza ¿con qué? Comienza con ver a Dios correctamente. Verso 18 en hebreo, 17 en español. Los malvados, ellos regresarán al Seol. Es decir, ellos regresarán, serán empujados allí dentro. Ellos cambiarán de dirección. No van a lograr lo que desean. Ellos regresarán al lugar de la muerte. Y cada individuo, todas las naciones que no tenían una relación de pacto con Dios, dice, estas personas, este pueblo sin pacto, ellos se han olvidado de Dios. Y aquí tenemos un cambio. En lugar de lo que hemos visto una y otra vez, el nombre Yud-Hei-Vav-Hei, esas 4 letras que se refieren al Señor Dios Todopoderoso, tenemos aquí el término Elohim, y espero que ya lo sepas. Elohim se refiere al Dios que juzga. Ellos se olvidaron de que Dios juzga. Estaban tan consumidos con sus propios objetivos, propósitos y deseos, viviendo la vida de acuerdo a sus estándares, lo que les parecía correcto ante sus ojos, pero debido a eso, ellos experimentarán juicio, porque olvidaron que Dios es un Dios que juzga. Verso 19 en hebreo, 18 en español. Porque no para siempre olvidará Él al pobre. Esta es la palabra Evión, alguien que está desamparado, totalmente empobrecido y sin recursos. Podría parecer, temporalmente, en este mundo de corrupción, injusticia y pecado, que Dios se ha olvidado de aquellos que están en la pobreza. La Biblia habla de los pobres en espíritu, pero aquí puede ser pobreza material también. Puede parecer que Dios se ha olvidado de ellos, pero Él no los olvidará para siempre. Él los recordará. Y noten lo que dice, y la esperanza de... Y esta es la misma palabra para los humildes o los afligidos. La esperanza, su esperanza, y tenemos que traer esa negación desde la primera parte de la oración, que Dios no olvidará su esperanza no perecerá para siempre. Pudiera parecer así, que ha sido destruida toda su esperanza, pero Dios puede resucitarla. Verso 20 en hebreo, 19 en español. Levántate, oh Señor, y no permitas, no dejes que el poder humano, es lo que dice aquí, dice que Él no actuará, ni será poderoso con poder humano. Eso no es lo que nos ayudará. Todo el poder de la humanidad no será capaz de resolver nuestro problema espiritual. Solo un Dios sobrenatural puede hacer eso. Y Dios se levantará, y Él juzgará a las naciones delante de ti. Él juzgará a las naciones delante de Él. Literalmente es delante de ti. Él las juzgará ante sí mismo, a todas esas naciones que no tienen una relación de pacto con Él. Último verso en hebreo y último en español también. Leemos, oh Señor, pon o coloca, establece, da, en otras palabras, infunde en estos individuos temor. Pon, oh Señor, temor sobre ellos para que las naciones sepan, que las naciones entiendan que ellos son ¿qué? Que son solo humanos. Dios es Dios. Y no tiene sentido. Lo que David está diciendo es esto. No tiene sentido que nosotros, meros seres humanos, discutamos,
no estemos de acuerdo, nos rebelemos, intentemos frustrar o no mostremos interés en las cosas de Dios. Verán, esta es mi percepción con respecto a las Escrituras y sobre compartir desde las Escrituras. Yo nunca me digo a mí mismo, ¿qué querrá oír la iglesia? ¿Qué querrá oír la gente? O incluso, ¿qué necesita oír la gente? Yo no estoy en posición para decidir eso, porque soy un hombre. No estoy en posición de responder esas preguntas, de idear una estrategia, un truco, algo que la gente piense que es sensacional. No puedo hacer eso, ni tampoco lo intento. Yo creo que, como esta es la palabra de Dios, y no mía, que lo que la gente realmente necesita es simplemente conocer esto. No decir, bueno, esto no es para hoy, esto no va a ser agradable, la gente no querrá oír esto, no van a venir. Esos pensamientos nunca entran a mi mente. La única cosa con la que estoy comprometido es con compartir esta palabra sobrenatural de Dios y creer que cuando esa palabra sobrenatural es pronunciada, cuando leemos el texto y esperamos entender el significado del texto, que el Espíritu Santo estará presente. Él se pondrá a trabajar y Él hará los cambios. Él le dará una perspectiva diferente a la gente. No se trata de lo que yo piense, ni de lo que yo intelectualmente he concluido, sino lo que Dios sabe que es la verdad. Verán, como humanos, podemos ser fácilmente engañados. Es solo cuando no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia metodología, en nuestros propios pensamientos, solo cuando no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, sino que nos apoyamos en la verdad de Dios, que podremos estar seguros de que cosas buenas y celestiales sucederán. Y ese es el propósito por el que hemos comenzado este estudio del libro de los Salmos. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.